Carlitos, a los demás también, muy buenos días. Hoy celebramos a las mamás y es un tiempo especial poder separar un momento para ver qué es todo lo que hay detrás de esta celebración y cómo podemos celebrar verdaderamente lo que Dios hizo con las mamás. Siempre que en la palabra de Dios queremos estudiar algo, queremos investigar un tema que nos interese, necesitamos encontrar cuándo es la primera vez que se menciona. Entonces, cada vez que quieras descubrir lo que Dios dice sobre cualquier cosa en la vida, busca en la Biblia la primera vez que Dios la menciona. Entonces nos vamos a ir en esta mañana al libro de Génesis. Me acompañan, Génesis capítulo 2. Versículo 24, dice la palabra de Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Siempre que leemos este versículo es en el contexto del noviazgo, pero es también la primera mención que Dios hace en cuanto a las madres. Y es interesante porque esto lo está diciendo ¿quién? En Génesis 2:24, ¿quién está hablando ahí? Es Adán, el que dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es Adán el que está siendo citado acá por el escritor. Ahora, ¿qué podría saber Adán en cuanto a las mamás? Siempre se dice que estaba más perdido que Adán en el día de la madre. Entonces, evidentemente Dios le ha enseñado directamente a Adán en cuanto a este misterio. Creo que ser mamá es un misterio de Dios, porque realmente ocurren cosas que la ciencia ha avanzado muchísimo, seguramente hay muchos descubrimientos, pero hay cosas que todavía la ciencia no sabe bien cómo son. Y Adán, sin haber tenido mamá, es el que empieza diciendo: va a dejar el hombre a su padre y a su madre, y es la primera mención. Este misterio de Dios que voy a tratar de explicar de esta forma. En algún momento, en la infinita soberanía de Dios, Dios permite que una vida aparezca en la vida. En el lugar quizás más oculto, protegido, cálido, en la pancita de su mamá. Y quizás nadie sabe que está ahí, pero Dios sí. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Y aún antes que la misma mamá o que los médicos sepan, Dios ya hizo el milagro, para que finalmente, cuando esa mamá da a luz, esa vida iniciada por Dios, en el momento en que nadie sabe, en el secreto, en la intimidad, en un momento en que solamente está Dios, que ya existe, después pasa a ser presentada y conocida a todo el mundo. Y ese es el misterio de ser mamá. Y es algo tan íntimo, ¿no?, entre Dios y la nueva vida, porque el primer contacto que tiene es solamente con Dios, y después la mamá va a descubrirlo, y después lo va a descubrir el papá, la familia, lo descubrirá todo el mundo, pero en ese momento es algo íntimo entre Dios y esa nueva vida. Por eso es tan terrible cuando un país intenta apagar esa vida. Y venimos de un debate profundo en nuestro país en cuanto a si el aborto sí, si el aborto no, y en cuanto a los derechos, y todo pasa
como que si la maternidad pasara a un segundo plano, como si no fuera la parte importante. La parte importante son mis derechos, la parte importante es que yo pueda hacer lo que yo quiera, que la iglesia no se meta, que sea un país en el que yo tenga mis derechos. Y hablamos de las vidas que se pierden, pero perdemos de vista el punto más importante. La vida ya comenzó. La vida ya existe. Y nunca puede ser una solución para nada extinguir la vida. Porque esto de ser mamá es un misterio. Para empezar, un misterio que los hombres no entendemos. Pero aún un misterio que la misma mamá se va a ver maravillada. Y les propongo que en la palabra de Dios podamos ver 3 expresiones de ese misterio de ser mamá y celebrar lo que es. Para aquellas que ya son mamás, para aquellas que lo van a hacer, para aquellos que nunca vamos a saber exactamente de qué se trata, poder en este día honrar por sobre todo a Dios, que es el mentor, el creador de ese misterio. Entonces, vamos a avanzar un poquito en Génesis capítulo 3, versículo 20. Y acá vamos a encontrar a Adán, que fue el encargado de ponerle nombre a todo. Vamos a encontrar a Adán poniéndole el nombre a su mujer. Génesis 3:20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Adán dijo: vos vas a ser la mamá de toda la humanidad. Y en esto que él recibió de revelación directa de Dios, de lo que era ser mamá, ahora él pone el nombre a su mujer y dice: vos vas a ser la mamá de toda la humanidad. Y ahí empieza a crecer este misterio de ser mamá. Yo quiero invitarte a ver en esta mañana 3 expresiones de este misterio. Y la primera de ellas las vamos a ir estudiando con distintas mamás de la Biblia. Pero también quiero empezar escuchando algunas mamás de la iglesia. Entonces, a lo largo de la semana yo le he pedido a algunas mamás que nos estén enviando algunos audios. Le voy a pedir a Leo si nos puedes poner el audio 1 y 2. ¿Qué significa ser mamá? La verdad que para contestar semejante pregunta me gustaría crear nuevas palabras que expresen aún más de lo que siento con las palabras que comúnmente usamos, pero bueno, voy a decirte primero que es lo más maravilloso que me pasó en la vida cada vez que fui mamá en relación con otro ser humano, ¿no? Cuando me hablas de qué significó, me puse a pensar y lo primero que vino a mi mente fue la palabra cambios. Fue el cambio más profundo, más hermoso. Y junto con ese cambio, mi asombro que dura hasta el día de hoy, de verme a mí misma, que era capaz de lograr esos cambios y aún después de hacerlos, ver que me sobraba amor, que me sobraba espacio, que me sobraba tiempo, que me sobraba lugar, que me sobraba creatividad, paciencia, que aún podía dar más de lo que había dado. Así que y también algo que siempre tuve en oraciones es pedirle a Dios que mi relación con mis hijas sea eterna, ¿no? Que continuara en la eternidad, entendiendo que lo único que iba a llevar al cielo, de alguna manera, no llevar, pero son personas, y justamente mi deseo es que estas 2 personas estuvieran conmigo para siempre, por lo cual alabo al Señor. Y bueno, ahora me pasa con mis nietos, se renueva todo esto orando por mis nietos, ¿no? Porque quiero eso, quiero que estas personas que amo tanto de una manera tan inexplicable estén en el cielo conmigo.
Así que esa es la oración de cada día. ¿Notas el significado de ser mamá expresado por una mamá? Es algo que dice que cambió toda la vida. Y yo intento en esta mañana, a través de estas 3 expresiones, acercarnos. Sería presuntuoso pensar que vamos a descubrirlo, que vamos a entenderlo, pero al menos acercarnos al misterio de ser mamá. La primera expresión es: el misterio de ser mamá tiene que ver con una expectativa trascendente. Y vamos a ver un poquito la vida de una mamá en la Biblia, en Lucas, capítulo 1. De una mamá que vivía en un pueblo muy pequeño, en una aldea llamada Nazaret. Y en la experiencia tan particular que Dios le permite vivir a esta mamá, a esta futura mamá, María. Ella está desposada, está comprometida. En las costumbres judías estaba ya casada, aunque todavía no convivían con su esposo, y no estaba consumado el matrimonio, pero en las costumbres era ya un trato indisoluble, ya estaba casada. Y en ese momento es que Dios envía a su ángel a hablar a María y a anunciarle lo que iba a pasar con ella. Y esto impacta totalmente la vida y el antes y después de lo que iba a ser la vida de María. Y esto crea en ella una expectativa trascendente, algo que no estaba esperando antes, y que a partir de ahora todo pasa a un segundo plano, porque todo empieza a pasar en ese momento de una manera tan rápida. Y entonces, y las mamás sabrán de qué hablo, porque todo en las vidas, lo que comentaba recién en el audio, decía, el cambio es impresionante, todo lo demás pasa a segundo plano. Es como que el momento ese en que la expectativa de ser mamá llega, todo es distinto. Y entonces va a decir María, capítulo 1, versículo 47. Versículo 46 podemos empezar, dice: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Es una expectativa trascendente, que no queda solamente ahí, que va a trascender para toda la vida. Dios ha convertido a una jovencita en mamá. Y esto es un cambio tan grande, tan increíble, que la llena de expectativas. Ella dice, me van a llamar bienaventurada de aquí en más, todas las generaciones. Y así es, empieza este misterio de ser mamá con una expectativa que trasciende el tiempo, que trasciende todas las cosas que nos han pasado antes, que pone todo en otra dimensión. Ahora, vayamos por un momento al libro de Jueces, capítulo 13, versículo 12. Vamos a encontrarnos con otra mamá ahí. Y antes de hacerlo, quiero hacerte escuchar un segundo audio en cuanto a esto de cuáles eran tus expectativas antes de ser mamá. ¿Qué esperabas de eso? El audio número 3. Hola Denver, ¿cómo estás? Bueno, qué pregunta difícil que me haces. Voy a tratar de resumir y contarte que vos me preguntaste qué expectativas tenía antes de ser mamá. Antes de ser mamá, sí, tenía la expectativa de que iba a ser hermoso y desafiante, y fue así y fue mucho más. Fue más hermoso de lo que pensaba. No podía creer que Dios me haya dado una nena tan pequeña, tan indefensa, y me daba tanto amor porque la amaba muchísimo, la amo muchísimo. Todo fue como más de lo que me imaginé, y aún más desafiante de lo que me imaginé, porque obviamente no hay ningún libro, nada que te dice cómo ser mamá. Lo vas aprendiendo con el día a día. Lo vas aprendiendo, te vas equivocando,
vas tratando de hacerlo mejor. Así que sí, es súper desafiante porque no hay fórmulas, te digan lo que te digan, te aconsejen lo que te aconsejen. Tu hijo es único y vos sos única, así que es como una combinación ahí única que tenés que aprender a construir esa relación, aprender en todos los sentidos. Además es como un título que no se termina nunca, porque no dejas nunca de ser mamá. No te puedes tomar licencia de ser mamá y decir, bueno, por este año no soy mamá, nos vemos el año que viene. O aunque repruebes, no es que decir, bueno, era recurso. No, tenés que seguir, aunque te equivoques, aunque no estés haciéndolo bien en algunos momentos, seguir en el día a día, tratando de hacer lo mejor que tu hija necesita o que tu hijo necesita, y pidiéndole a Dios ayuda, ¿no? Porque uno no, como te dije antes, no nace con un libro ni sabiendo. Expectativa. Es hermoso, desafiante y ¿Notas? algo que me encanta y es mucho más de lo que me imaginé. ¿Notás la expectativa que empieza antes, pero que no se acaba nunca? En Jueces 13:2 había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y cuando el ángel que viene de parte del Señor se aparece a esta mujer y le dice que va a ser mamá, fíjese cómo se traduce esta expectativa ahí en el versículo 12. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, le dijo al ángel, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y esto es lo mismo que decía la mamá del audio. Nadie te enseña. A propósito, el ángel le dio algunas instrucciones muy, muy básicas. No le dijo cómo ser mamá. Y es que esa expectativa que aparece en el momento en que la mamá sabe que va a ser mamá no se acaba nunca, porque toda la vida es ser mamá y cómo hacerlo y aprender a hacerlo. Por eso que creo que el primer misterio de ser mamá es esa expectativa trascendente, que va más allá, que tiene un momento de empezar, pero que no se acaba jamás. Pero vamos a avanzar a ver la vida de otra mamá, para ver que no solamente es la expectativa trascendente, también es una experiencia transformadora. Y vamos a leer ahí en Génesis capítulo 21. Nos vamos a encontrar con otra mujer, Sarai. Sarai también era estéril. Y la vida de Sarai no fue realmente tan fácil. Cuando aún estaba en las tierras de su nacimiento, Sarai junto a su esposo fueron llamados a dejar ese lugar y a dejar a su familia y a dejar todo lo conocido. Ellos tendrían su casa y tendrían sus posesiones, y tenían que dejar todo para irse a un lugar al que Dios le había mostrado a su esposo. Y Sarai obedece y acompaña a Abraham en un peregrinaje que no va a tener fin jamás. Dios lo lleva a una tierra que le iba a dar a sus descendientes, pero él termina su vida aún como extranjero en esa tierra. Y probablemente hemos leído y escuchado muchísimas predicaciones de la vida de Abraham, del hombre de fe, del amigo de Dios, pero al lado de Abraham había una mujer que lo acompañó en todas esas experiencias. Y era una mujer que atravesó momentos muy difíciles al lado de Abraham, momentos de prueba, que cometió errores como cualquier persona y que sufrió particularmente el hecho de ser estéril a lo largo de toda su vida. Dios los bendijo aún económicamente, con ganados, con siervos, y entonces ellos probaron todos los métodos de concepción disponibles para la época. Ella le dijo a su esposo que bueno, ya que no podía tener hijos de ella, al menos tuviera hijos de su criada, para aprohijarlo, para tenerlo como hijo propio. En el día de hoy habría sido bueno buscar alguna alternativa
alguna forma distinta para lograr poder tener hijos, adoptar o algún otro tipo de forma de llegar a la maternidad. Tenían los recursos, pero Dios no le había dado la posibilidad. Y vamos a encontrar a esta mujer sufrida, ya mayor, ya resignada, en recibir la expectativa de Dios de vas a ser mamá. En realidad Dios se lo dice a Abraham. Y ella, como suelen hacer a veces las esposas, estaba detrás de la puerta escuchando a ver qué era lo que hablaba el esposo con esos forasteros que habían venido de visita. Y cuando Sarai escuchó, se rió. Dice, siendo ya anciana, a ver, lo busqué toda la vida y nada de lo que probé me funcionó. Y siendo ya anciana, voy a ser mamá. Pero Dios que va más allá de nuestra fe, Dios que no está condicionado a nuestra fe, Dios honra la fe pero no está condicionado a ella. Dios es poderoso más allá de nuestra incredulidad. Dios cumple la promesa que le ha hecho a Abraham. Y Sarai, que ya no es más Sarai, ahora es Sara, va a ser mamá. Y esto es lo que va a decir cuando ese misterio de ser mamá se empieza a ser real para ella, cuando esa expectativa trascendente, desde el momento en que se entera que va a ser mamá, hasta el momento en que nace Isaac, se transforma en una experiencia transformadora. Fíjense conmigo, por favor, Génesis 21, versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Esta mujer que ha vivido su vida quizás con esa tristeza que se lleva por dentro, que quizás cuando vienen las personas no se refleja o no se muestra, pero esa frustración de toda su vida de no haber podido ser mamá, Dios cambia. Y entonces el misterio de ser mamá se convierte en una experiencia transformadora, porque todo cambia en el momento en que ella se entera que va a ser mamá. Ella dice que se rió, y yo creo que en Sara cambió para siempre. La Sara anterior pasó a una nueva mujer a disfrutar la vida de otra forma, a lo único que sentía que le faltaba, Dios se lo había concedido. Y es que en este misterio de ser mamá es una experiencia transformadora, no solamente una expectativa trascendente. Es un momento en que todo, absolutamente todo cambia. Y quiero contarte un momento, permitir que otra mamá nos cuente un poquito de esto a través del audio número 4. Bueno, voy a tratar de ser breve, igual si acá Josu me deja. Me tuve que escribir un par de cosas, como que no quería olvidarme. No sé si es como que para que algo de lo que te diga te sirva a vos. Así que si querés que me explaye en algo, digamos, es uno de mis temas favoritos. Bueno, pensé en que cambió mi cuerpo, que por siempre voy a llevar estrías y pancita que me recuerdan gratamente hoy que fui casita de mis hijos. Cambió mi forma de vestir, no uso más tacos ni carteras, uso zapas casi todo el tiempo y mochilas. Cambiaron mis prioridades, el orden, ya no estoy yo adelante. Antes a veces estaba Mati y ahora tampoco, está generalmente Josu y bueno, la bebé. Espiritualmente hablando, aprendí a depender más de Dios en sus fuerzas para enfrentar el día a día. Aprendí eso también, a vivir el día a día, a buscar su sabiduría para intentar ser la mamá que mi hijo necesita. Cambió mi mente, mi forma de pensar. En mi caso, rotundamente cambió mi profesión, que agradezco que me haya guiado a hacerlo. Cambió mi forma de ver a otras mamás, también gracias a eso, a mi profesión y a ser mamá. Siento que pude y puedo desarrollar más la empatía. Cambió la forma en la que me veo a mí misma.
puedo perdonarme mucho más. A la vez también vivo con más culpas, porque como que uno siempre como madre se culpabiliza por las cosas, si lo hace bien, si lo hace mal, bueno, eso. Por momentos me hace sentir una mamá súper poderosa, que con cosas y detalles muy pequeños siento que puedo cambiar el mundo de una persona. Cambiaron mis miedos, ya no puedo tenerle miedo a lo mismo porque tengo que pretender que mi hijo no tenga miedo a las tormentas, pero sí, por ejemplo, me da miedo que le pueda pasar algo a él, y es el vivir constante de eso, de que se enferme, de que algo le pase. Cambiaron mis ascos, ya no me da asco ver caca, vómitos, cambiar ese tipo de cosas que antes ni lo podía pensar. Cambio mucho mi casa, cambio el canal de tele que se ve la mayoría del tiempo, hay juguetes tirados siempre y hay mucho más desorden que antes. Cambiaron mis charlas y mis temas la mayoría del tiempo, aún cambian a veces tus entornos. Cambio mi mirada hacia mis papás, puedo mirarlos de una forma más comprensiva y entender a veces muchas cosas que uno no entiende por qué lo hacen o se manejan antes de ser mamá. Bueno, eso es como un poco todo, y creo que por sobre todas las cosas cambia tu corazón. Hay una frase que dice que es como tener el corazón fuera del cuerpo, y creo que es así, es como que ya tu corazón camina en otro ser, ¿no? Bueno, me voy, me encanta, pero puedo seguir mucho tiempo más. Si te sirve eso, agarra lo que te sirva, y si no te puedo contar, si tenés tiempo, venite a tomar unos mates y te sigo diciendo. Bueno, ay, qué lindo, me emociona pensarlo. Bueno, perdón, que me explaye. Besos, cualquier cosa me avisas. Voy a tomar la invitación seguramente en cualquier momento, pero ves que se trata no solamente de una expectativa que trasciende todo, es una experiencia transformadora como ninguna, y esas cosas que te pueden contar las mamás, de cómo cambió todo. En la vida de Sara cambió todo. Yo creo que en el momento en que Dios la hace mamá, Sara pensó que ya había vivido todo lo que tenía que vivir. Y quizás recién en ese momento ella descubre que Dios tiene todavía mucho más. Y cambia de tal forma la vida de Sara con la llegada de Isaac, que no solamente es una expectativa, es una experiencia única y transformadora para ella. Ahora, el misterio de ser mamá es esa expectativa trascendente, esa experiencia transformadora, pero también lo es una esperanza tranquilizante, una esperanza que te llena de paz, de lo que va a pasar luego. Y vamos a ver entonces la vida de una mamá que sufrió mucho y que tuvo una vida realmente muy difícil, a diferencia de las otras mamás. Quizás María había sido una mamá jovencita y que se llegaba con toda una cosa tan nueva, tan distinta. Quizás la esposa de Manoah ha sido una mujer ahí que había sufrido la esterilidad y ahora se encontraba con este paradigma nuevo en su vida. Quizás Sara era la esposa de un hombre poderoso, de un hombre rico, pero ahora vamos a ver a una mamá que fue una esclava. Y entonces su vida y su historia es totalmente diferente. Pero el punto es que este misterio de ser mamá es igual tanto para la rica como para la esclava. Es igual para la jovencita o para la que es avanzada en años. Todas las demás cosas, todas las demás variables de la vida parece que pasan a un segundo nivel y todas se igualan en el misterio de ser mamá. Y estoy hablando de Agar, en Génesis capítulo 16. En el versículo 11 dijo: además le dijo el ángel de Jehová a Agar: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Agar, siendo esclava, había quedado embarazada, pero su patrona la afligía, y su patrona en un momento finalmente la había echado de casa. Y entonces en ese momento ella dice: ¿y ahora qué va a hacer conmigo? Sola, sin un refugio, sin un esposo, sin alguien que cuide de mí y de este hijo que estoy llevando. ¿Qué es lo que va a hacer de mi hijo? Y creo que la preocupación más grande de Agar en ese momento, embarazada de unos pocos meses, sería: ¿qué va a hacer de mi hijo? Yo creo que ya no le importaba nada sobre ella, pero ¿de qué manera voy a llevar adelante sola este embarazo? Y el ángel del Señor encuentra a Agar en medio de la soledad, en el desierto, y le dice: has concebido y vas a dar a luz un hijo, este hijo va a nacer. Y le da el nombre va a ser Ismael, dice: porque Jehová ha oído tu aflicción. Y le da una esperanza que la tranquiliza, porque además le dice: va a ser un hombre fiero, de él van a nacer una nación, príncipes van a salir de él. Tu hijo va a ser alguien importante, porque Dios ha prometido eso. Y esto hace que ella en el versículo 13 diga: llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? En ese momento Agar siente que Dios le está viendo, que Dios está viendo su aflicción, que Dios está viendo toda la situación que ella está viviendo. Y no significa que va a ser fácil de ahora en más, No significa que el trayecto que le va a tocar vivir va a ser sencillo para ella. Si me acompañan un poquito más adelante, en el capítulo 21, ya Ismael ha nacido, ella vuelve a la casa de su patrón, en la casa de Sarai y Abraham, y su hijo se cría en ese ambiente. Y ya siendo su hijo un niño, un adolescente, se va a encontrar nuevamente con un momento difícil, en que finalmente Abraham la despide, ahora ya definitivamente. Capítulo 21, versículos 17. Vamos a leer desde el 15 en adelante. Dice: le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Ves? La vida de Agar no se volvió mucho más sencilla después. Pero Dios le había dado una esperanza que tranquilizaba su vida. Va a ser un hombre importante, un hombre fiero, de él voy a ser una gran nación. Y en algún momento, cuando las circunstancias volvieron a ser difíciles para ella y para su hijo Ismael, ella se desesperanzó y nuevamente Dios la encuentra. Qué buen nombre le puso Dios a este muchacho Ismael, el que fue oído por Dios. Y Dios llama no a Ismael, vuelve a llamar a Agar. Y le dice: Agar, hablamos hace años atrás, y te vuelvo a decir, de él va a ser una gran nación. Toma a tu hijo y sosténlo en alto. Y las mamás mejor que nadie saben que a veces las situaciones no son las ideales, no son las que esperabas, que a veces se vuelven difíciles. Y estoy seguro que algunas mamás acá mismo en la congregación están pensando: sí, las situaciones muchas veces fueron más difíciles de las que yo esperé. Y para mí es importante lo que una mamá dice en este último audio que vamos a escuchar. Si pudieras elegir, ¿volverías a ser mamá, aún sabiendo las cosas difíciles que pasaron y que pueden llegar a pasar?
¿volverías a tomar la decisión de ser mamá? Y esto fue lo que decía en el último audio. Si Dios me diera a elegir, volver a ser mamá de estos dos enanos que me vuelven loca, pero me llenan de amor, por supuesto que lo volvería a elegir, sin dudas. Y es que ves este misterio enorme de Dios, que es totalmente iniciativa, que es totalmente descubrimiento del hombre, pero creación de Dios, que es imaginación de Dios. Dios no lo podría haber hecho de otra forma distinta. Este misterio de ser mamá, que es una expectativa que trasciende todo, que es una experiencia que lo transforma todo, también es una esperanza que le da una tranquilidad total. En que aun cuando las cosas sean difíciles, la mamá te dice: yo volvería a pasar por las mismas cosas si fuera necesario. Porque Dios te da esa esperanza, le da a las mamás esa esperanza de: yo estoy y yo cuido de tu hijo y yo voy a hacer algo grande con él. A todas las que son mamá y en el que en este día celebramos, a todas las que van a ser mamá, que realmente esta expectativa, esta experiencia y esta esperanza que vienen directamente de Dios, que podés experimentar de una manera única, puedas adorar a Dios por eso en esta mañana. A todos los hombres a los que no tenemos mucha idea de lo que es esto de ser mamá, ni la vamos a tener quizás nunca, que podamos acercarnos al misterio y alabar a Dios. Yo siempre digo, nosotros no sabemos lo que es ser mamá, pero todos somos hijos. Y podemos adorar y alabar a Dios por nuestra mamá. Y acercarnos a ese misterio de Dios en el que nos ha bendecido porque tuvimos una mamá. Y que puedas acercarte y alabar a Dios. Decir: Dios, no entiendo, pero lo que hiciste fue maravilloso. ¿A quién se le hubiera ocurrido, si no a Dios, algo tan increíble? Y a todos los que quizás en algún momento hubo una sombra de duda, de preocupación, de tristeza, de situaciones de la vida que nos han llevado a experimentar esto que Dios creo que es hermoso, pero que nos ha llevado quizás a experimentarlo de otra forma, porque quizás ya no tenés a tu mamá, o porque quizás no conociste a tu mamá. A todas las personas que en algún momento puedan escuchar esta predicación y digan: pero yo ni siquiera supe quién fue mi mamá. Porque hay tantas experiencias distintas en las personas en el mundo. Quizás aquellos que piensan: bueno, pero mi mamá me dejó, o mi mamá nunca me mostró el amor que una mamá debería haberme mostrado. Que recuerdes las palabras de ese Dios, que es el autor del misterio de ser mamá, que dice: aunque tu mamá y tu papá te dejaren, yo nunca te abandonaré. Que Dios es el que crea el misterio de ser mamá, pero que Él mismo entiende y conoce la situación de cada uno, y es mamá y papá para cada uno que no ha podido disfrutar eso que Dios ha creado tan hermoso. Es un día muy especial, no solamente para las mamás, sino para todos, para alabar a Dios por esta cosa increíble que Él nos permite disfrutar. ¿Oramos? Y así, Señor, queremos darte a vos toda la alabanza, la adoración, la gratitud, porque las cosas que vos haces son increíbles, son hermosas. Y te exaltamos por eso. Y te damos gracias por cada mamá presente acá en la congregación, por cada mamá que escucha en esta mañana tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras mamás que han estado en nuestra vida, y aún, Dios, damos gracias porque tú has estado en nuestra vida siempre. Y nos permites disfrutar este hermoso misterio de la maternidad. Te alabamos y te agradecemos en el nombre de Jesús.